Feliz sábado tengan todos mis queridos hermanos. Señor, nos ayude hoy para poder recibir todas las bendiciones que nos está dando esta mañana. Gracias por tu testimonio, Patricia. Tenemos testimonios vivos del poder de Dios. No permitamos que desvíen nuestra atención por una vacuna. Nuestra atención debe estar centrada en Cristo. Y el Señor se va a encargar de aclarar todas las cosas. En un hospital nuestro hay 300 empleados que han decidido no recibir la vacuna. No voy a hablar de si estar a favor o en contra. Hay otros 500 que sí se vacunaron. Pero ayer, ese hospital muy conocido e importante recibió a un paciente muy conocido en el mundo, vacunado totalmente en tiempo y forma, muy atacado por la enfermedad. Entonces, la pregunta es, ¿quién al final de cualquiera de los dos casos tiene la decisión en sus manos? Así es. Y no es porque la prediquemos, no, ni es porque la enseñemos, es porque la vivamos. Amén. Y esta plaga la tendremos hasta el fin del tiempo. Así que deberemos preparar nuestros cuerpos para recibir el ataque del enemigo y poder ser vencedores. Amén. Daniel y sus 3 compañeros prepararon sus cuerpos de tal manera que cuando el león vio a Daniel, vio pasto. Yo no como pasto. Estaba seco Daniel. Sí, no le atrajo nada al león. A todos los leones, porque cuando le echaron uno, dice que todos se lanzaron, estaban muertos de hambre. A los 3 compañeros de Daniel habían preparado sus cuerpos y le dijeron: sepas, oh rey, que nuestro Dios puede librarnos. Él puede o no puede. Pero ellos le dijeron: queremos que sepas que aunque no nos libre, no te vamos a adorar la estatua. Porque la prerrogativa de Dios no está en nosotros, está en Él. Y hermanos, esta mañana el tema, como vieron, sigue a lo que estábamos estudiando el sábado pasado. Y vamos a hacer un pequeño repaso. Dios saca al pueblo de Israel, lo libera, y llegado el tiempo llama a Moisés al monte Sinaí, para entregarle allí los preceptos que él quería que su pueblo viviera y llevara a todo el mundo, para que el mundo pudiese conocer mejor a Dios y pudiese ser libre de toda esta plaga. Porque saben ustedes que guardar los mandamientos de Dios es para nuestra salud y felicidad. ¿Cuántos quieren tener salud y ser felices? Amén. ¿Quieren tener salud y ser felices? Guarden los mandamientos de Dios. ¡Wow! ¡Qué simple fórmula! Satanás, sabiendo esto, en el mismo Sinaí empezó a preparar un plan
para que cuando Moisés bajara, nadie viera lo que la ley de Dios decía en primer lugar. Porque cuando usted recibe algo, cuando usted recibe una carta, cuando usted recibe una noticia, ¿dónde empieza a mirarla? ¿De abajo o de arriba? De lo primero, ¿verdad? Pues la primera noticia, el primer principio, la primera palabra de Dios, Satanás, en el Sinaí se propuso borrarla. Porque dijo, si logro esto, después les quito el sábado y los hombres se olvidan de Dios. Eso planeó Satanás en el Sinaí. Y cuando Moisés baja, ¿saben lo que encuentra? Y entonces lo que se destaca en ese momento no es en la primera palabra o el primer principio, sino otro principio. Se destaca el mandamiento de, wow, no tendrás dioses ajenos, porque Moisés baja y encuentra que el pueblo estaba desnudo. La versión de King James en inglés dice naked. Naked es desnudo, ¿verdad? Estaba desnudo. Porque Aarón lo había desnudado para vergüenza ante sus enemigos. Y entonces Moisés rompe las tablas. Y desde aquel momento pareciera que Satanás tiene una victoria, porque logra que se rompan las tablas. Entonces, Dios sigue trabajando con Moisés. Y le dice a Moisés, prepárate para venir de nuevo. Y entonces, Moisés, preocupado, porque le dice al pueblo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no tendrás dioses ajenos, no podemos hacer esto. Entonces leo los comentarios de Elena G. de White en el Patriarcas y Profetas, página 313, 347, y en el mensaje selecto tomo 2, donde ella dice así: el segundo mandamiento prohíbe adorar al verdadero de Dios por medio de imagen. Moisés tiene que decirle al pueblo cuando baja, en vez de hablar de Cristo que dio su vida por ellos, tiene que hablarle, señores, el segundo mandamiento dice que Dios prohíbe adorar a Dios por medio de imágenes. La siguiente declaración de ella es: el segundo mandamiento, al prohibir la adoración a falsos dioses, manda a adorar a Dios verdadero. Al pie del Sinaí, Satanás empezó a ejecutar sus planes para derribar la ley de Dios. Y entonces él continuó así su obra, empezada en el cielo, y se ocupó de sembrar en la mente del pueblo de Dios duda, apostasía y rebelión. Allí comenzó la apostasía, allí comenzaron las dudas. Dice otro pensamiento: al hacer que los hombres violaran el segundo mandamiento, Satanás se propuso degradar el concepto que tenían de Dios. Y entonces, al anular el cuarto mandamiento, él haría que los hombres se olvidaran de Dios aquí en la tierra. Y escúchenme bien, eso lo hizo en el Sinaí. Pero después que Cristo muere al poco tiempo, ¿qué hicieron los hombres? Trajeron el día del sol, sacaron el cuarto mandamiento, pensarán cambiar los tiempos y la ley. Y hasta ahora pareciera que Satanás está teniendo éxito. ¿Lo ha visto?
Pero el Señor, mis hermanos, ya vimos el sábado pasado, que dice en Isaías 58, ustedes deben reparar, 12 y 13, deben reparar los portillos que se han roto. Seréis pueblo reparador de portillos. Y entonces dice, ¿cuándo? Cuando llamareis al sábado delicia, santo y agradable. Elena White nos dice que ese versículo está conectado a Apocalipsis 11:19, cuando dice que se abrirá el cielo y se verá el arca de Dios. Y entonces ella dice, ¿dónde está el pueblo al que se le ha dado la luz de ver todos los mandamientos en el arca del pacto? Y que ningún precepto, ningún principio, ningún punto, ninguna coma de allí se puede quitar. Mis hermanos, Moisés conocía eso, pero Moisés no había visto todo lo que Dios quería enseñarle. Mis hermanos, Moisés vio al pueblo allí entregado a Satanás. Y entonces en Éxodo capítulo 19, vamos a Éxodo capítulo 19, versículos 10 y versículo 14. Dice allí en Éxodo 19, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo, santifícalos hoy y mañana y laven sus vestiduras. Después que rompió las tablas, Dios le dice, ve ahora al pueblo y santifícalos, y que laven sus ropas. Esas ropas que no tenían. Y el 14 dice que descendió Moisés del monte al pueblo, santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Allí lavaron sus vestidos. ¿Por qué? Porque entonces Moisés, mis hermanos, le pide a Dios, Dios le pide a Moisés que Moisés prepare al pueblo y después que vuelva para encontrarse con Dios. Pero es interesante que cuando Moisés, y esto quiero conversarlo con ustedes hoy, quiero que lo hablemos, lo veamos y miremos cuán importante es lo que Dios le dijo a Israel, porque después que Israel adoró al becerro, y Dios le dijo, ve y lava, limpia al pueblo, límpialo. Dile que se prepare. Dios le dijo algunas cosas muy fuertes. Y dice así en el capítulo 33 de Éxodo, yo quiero que ustedes sigan esta lectura conmigo y la marquen en su Biblia. Porque allí hay unos versículos a que nosotros los dejamos pasar así. No le hacemos caso. Pero, mis hermanos, critican a los pastores cuando hablan de las modas. No, yo no les voy a hablar de moda, hablo poco de moda. Pero lo voy a decir que aquí Dios dice a dónde te tenés que meter la boda, o qué tenés que hacer con ella. A dónde tenés que poner aquello que es un ídolo para ti, que a veces sorprende a los demás. ¿Sabían ustedes que Jacob, cuando sus hijos engañaron a su futuro cuñado y los mataron a todos, tuvo miedo y hizo pacto con Dios, y Dios le dice lo mismo que a Moisés, reúne tu familia y límpiala, y pidan perdón, y pídele que traigan todos sus ídolos y que los entreguen. Y Jacob le pide a sus hijos, traigan los ídolos.
¿Saben? No le trajeron las capillas de la madre. No. ¿Qué le trajeron? ¿Saben ustedes qué le trajeron? ¿Qué le trajeron? Únicamente las pantallas que tenían en sus orejas. ¿Se pusieron a pensar en eso? Y Jacob dice, ¿cómo? ¿Esos sonidos? Ah, yo creía que eran las otras, ¿no? Esos eran los ídolos de ellos. Y no por el valor que tienen, sino por lo que simbolizan. De la misma manera, cuando Dios pide los ídolos del pueblo de Dios, no está pidiendo las pantallas de tu oreja, está pidiendo a aquellos que está haciendo que tu oreja no escuche a Dios. Está pidiéndote que aquellos que no permiten que tus ojos vean a Jesús, lo quiten. Está pidiendo que aquellos que evitan que tus manos, tus pies alaben al Señor, se lo entregues a Jesús. Eso es lo que está pidiendo. Y miren, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra de la cual yo te juré que te daré, diciendo, a tu descendencia la daré. Yo enviaré delante de ti al ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti. O sea, hasta ese momento Dios había ido con el pueblo de Israel. Iba en la nube y iba en la columna de fuego. Y cuando Moisés entraba al tabernáculo, la nube de fuego bajaba. Y cuando la nube subía, salía Moisés y hablaba con el pueblo. El pueblo veía que la presencia de Dios, del ángel, iba con ellos. Ahora Dios le dice, ustedes por cabezadura, no voy a ir más con ustedes. Pero ahora escuchen lo que dice después de eso. Son 2 versículos, pero porque nos llegan a ti y a mí hoy. Dice el versículo 4, dice, porque el 3, porque tú eres un pueblo duro de servir, no sea que te consuman el camino. Oye, Dios dice, no voy a ir, porque si voy y hacen lo mismo, los quemo. Así que no voy a ir para que ustedes vayan tranquilos y sepan que los voy a cuidar, los voy a proteger. Y les voy a dar tiempo para que se arrepientan. Y dice, y oyendo el pueblo esta mala noticia, Dios nos da más con el pueblo todo el tiempo. Dice, oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus, ¿qué dice? Atavíos. ¿Qué son atavíos? Atavíos son toda la parafernalia que este es un atavío, este es un atavío. O sea, el atavío es todo lo que tú puedes usar como adorno exterior. Dice, cuidado, quítese todo. Ahora, tenían que ir desnudos. No, quítese todo aquello que simboliza idolatría o que es un ídolo. Quítese todo aquello que pueda separar tu vida de la de Cristo Jesús. Y dice, y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés, escuchen bien por qué se lo quitaron, porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois un pueblo de dura servicio, y en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que voy a hacer contigo, o lo que tengo que hacer contigo. ¿Por qué se tenían que quitar los atavíos? ¿Qué le estaba diciendo Dios? Si no se lo quitaban,
¿Yo sabía lo que tenía que hacer o no? Sí. Te pregunto, ¿es esto una advertencia seria de parte de Dios? ¿Tú crees que está vigente para ti y para mí? Sí. ¿Está vigente o no? Sí. O sea, óyeme y hazme caso. Eso le dice Dios. Para que cuando yo vaya, sepa lo que he de hacer contigo. ¡Wow! Definitivamente, hermanos, la salvación viene de Cristo. Pero quien la decide es Cristo. Estás quitándote los atavíos y en los atavíos entra, porque rápido me empiezan, pero el reloj, pero no, atavío. Si el atavío es un carro o un Rolex, no me importa, es un atavío. Ponte para tu número, como dicen aquí. Un atavío es cualquier cosa que separe a Cristo de nuestro corazón, de nuestra vida. Cualquiera. Hasta puede ser una tontería. Porque le puedes dar más importancia a un gato que a Cristo. Sí, porque hoy te van a dar más pena si matas a un gato que si matas a un hombre. Hay países que está sucediendo, donde la vida humana ha perdido el valor. Vale más un gato que un niño o un perro. No. Toda vida es importante para Dios. Quítate todo atavío, para que cuando yo vaya, y eso es de cuando yo vaya, mis hermanos, es cuando vuelva la segunda vez. Porque Jehová se apartó del ángel de Israel hasta la segunda vez cuando él venga. Entonces, miren lo que dice ahí. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Oiga, Dios nos está diciendo que quienes se han despojado de los atavíos hoy son hijos de Dios, de Israel espiritual. Los que no se despojaron andan por otro camino. O sea que el Señor quiere que este pueblo, hermano, se identifique con Él y viva para Él, porque el Señor ama a su pueblo. En el versículo 13 dice: ahora pues, Señor, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Mira que esta gente es pueblo tuyo. Moisés le dice: Señor, eres duro. Sí, pero dile serio. Y Moisés intercede por nosotros, por aquel Israel y por este Israel. Y Dios le dice: sí, yo sé, son pueblo mío. Por eso les digo que se quiten los atavíos y que yo voy a pagar al que tenga que pagar y lo voy a pagar yo, le dijo a Moisés. Moisés, no te metas. El que pago soy yo. Ahora, dile mi pueblo que se quiten todo eso. Y entonces, del versículo 13 al 23, del 14 en adelante dice: y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia a tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová le dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, y por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo muy bien delante de tu rostro. Proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con aquel que seré clemente. Dijo: mas no podrás ver mi rostro,
porque no hay hombre que vea mi rostro y viva. Entonces, dice allí, y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, estará sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado, y después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Dios le promete a Moisés que Moisés iba a poder ver la espalda de Dios. De esa manera, Dios le asegura a Moisés que él no lo iba a dejar solo. Voy a hacer cosas grandes contigo. Y entonces, mis hermanos, en el capítulo 34, ahora vemos que el encuentro que tiene Moisés con Dios. ¿Y qué pasa en ese encuentro de Moisés con Dios? Vamos a leerlo en el capítulo 34. Y dice así: y Jehová dijo a Moisés, alístate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las primeras palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube mañana al monte Sinaí. Preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, y no suba contigo hombre, ni parezca ganado en todo el monte, ni ovejas ni bueyes parezcan delante del monte. Y Moisés alistó 2 tablas de piedra como las primeras, se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Jehová descendió en la nube y estuvo allí con Moisés proclamando el nombre de Jehová. Y Jehová, pasando delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, que guarda la misericordia en millones y perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, y que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y la 4ª generación. Allí bajó el rostro Moisés y adoró a Jehová. Y en ese momento, mis queridos hermanos, el Señor le comienza a contar a Moisés la historia de la redención desde Adán hasta la segunda venida. Allí el Señor, en una forma magistral, le dice a Moisés: Moisés, ¿sabes quién es el ángel que está con ustedes todos los días desde que salieron de Egipto? ¿Sabes quién es el ángel que está en la nube, en la columna de fuego, en el maná, que abrió el mar rojo? ¿Lo conoces? ¿Sabes que ese ángel, ese mismo ángel, es el que va a morir en la cruz del Calvario para que ustedes hoy sean libres en Egipto? Y ahí, cuando Dios le cuenta, persona a persona, Cristo estaba hablando con Moisés y les estaba diciendo: Moisés, yo soy Cristo, el que estoy contigo, y yo voy a morir en la cruz. Moisés vio allí que Cristo era la realidad de lo que los símbolos de los sacrificios de cada cordero, cada día, señalaban. Amén. Vio que Cristo era el Cordero
de Dios que quita el pecado del mundo. Moisés vio el día de Cristo en la ley de Dios clavado en la cruz. Y ahí vio que Cristo encarnaba en la ley y hacía posible que lo que la ley destruía, la sangre de Cristo lo redimiera. Y esa gloria de la justicia de Cristo en la ley hizo que el rostro de Moisés brillara. Allí Moisés recién comenzó a comprender el verdadero plan de redención y comenzó a entender por qué Satanás, cuando él bajó con la tabla de la ley, no quería que el pueblo viera: yo soy Jesús, que con mano fuerte y brazo extendido te liberé. No quería Satanás que el pueblo viera eso, por eso Moisés no tuvo oportunidad la primera vez de enseñarles a Jesús en la ley. Por eso ahora Moisés le dice al pueblo en Deuteronomio 5:6, Moisés escribe de nuevo los 10 mandamientos y usa la palabra acuérdate, no para que se acuerden del sábado, sino que en el versículo 15 dice: acuérdate ahora que porque Jesús, el gran yo soy, el primero de todos, con mano fuerte y brazo extendido te liberó. Ahora tú estás obligado a guardar su santo sábado para ser leal a Cristo Jesús. Por eso Moisés hace esa presentación y une el primer mandamiento con el cuarto. Hermanos, el sábado está unido a la cruz. Y si no está unido a la cruz, no tiene la luz de la gloria divina. Por eso es que no lo podemos quitar, porque si lo quitamos, quitamos la gloria de Jesús. El poder de la ley no está en la ley, está en la sangre de Cristo Jesús. Amén. Por eso, ahora, si Jesús es primero, Jesús ve Moisés ve que Jesús libera al pueblo y dice que mediante la sangre de Jesús, Moisés quedó cautivado y extasiado de ver lo que hacía la sangre de Jesús, y entonces el rostro de Moisés comenzó a brillar para honra y gloria de Dios. Así que, mis queridos hermanos, el Señor quería que Moisés viera esto. Y Moisés se dio cuenta, hermanos, como se dio cuenta también el escriba que mandaron a hablar con Jesús en Marcos 12, el escriba que se dio cuenta de que Jesús contestaba bien, se dio cuenta de que amar a Jesús era lo primero. Amar, el primer mandamiento es amar al que dio su vida por nosotros. Y dice, amar a Jesús es más importante que los sacrificios. Sí, porque los sacrificios señalan a Jesús muriendo. ¿Qué es más importante? ¿La figura de lo que te marca lo que va a ser o lo que es? Lo que es lo más importante. Y lo que es, verbo ser y estar, es, era y será por siempre. Cristo Jesús, el libertador. Entonces, Moisés se da cuenta que el hombre, para poder liberarse del pecado, debe mirar a Cristo. Y al mirar a Cristo, recibe perdón y poder para obedecer. Amén. Escúcheme bien, cuando usted encuentra a Cristo, usted recibe dos cosas: perdón y poder para obedecer. Usted no puede obedecer antes de recibir perdón. Porque cuando usted recibe perdón, lo recibe porque usted vio el mérito y la gloria de la sangre de Cristo. Y ahora usted está liberado por Cristo, liberado de toda culpa, y su pecado es borrado y quitado para siempre. Eso es lo que Jesús quería que su pueblo viera, que su pueblo conociera. Entonces, por eso hoy
nosotros como pueblo de Dios, llamados a reparar las brechas que se abrieron en la ley de Dios, debemos levantar esa bandera. Me decía una amiga esta semana, ¿y por qué esta verdad tan maravillosa no la vimos antes? ¿No se preguntaron ustedes también? ¿Saben por qué? Porque el tiempo no había llegado. Ahora llegó el tiempo. Amén. Y tú y yo tenemos el privilegio Es la hora. y la responsabilidad. Es la hora ministry. Sí, es la hora de ministrar al mundo con la palabra y con la gloria de Cristo Jesús. Amén. Y mis hermanos, el Señor quiere que este pueblo levante esta verdad como nunca antes. Amén. Te pregunto, ¿habías visto que Moisés la primera vez no había comprendido el plan de salvación? Moisés, cuando bajó con las 2 tablas la primera vez, no había visto al Salvador con la fuerza, con el poder que lo vio en la segunda vez. Después que Satanás le destruyó el pueblo, que vio al pueblo entero desnudo ante Dios, avergonzado. Para mí la desnudez es vergüenza total. Es impotencia total, porque solo un hombre puede estar desnudo ante alguien cuando ha perdido la conciencia, cuando ya no le queda nada. Sí, Moisés se dio cuenta que a su pueblo no le quedaba nada, si no se vestía de nuevo. Por eso Dios le dice: ve y laven la ropa del pueblo, vístanlo de nuevo con ropa limpia. Y eso está conectado con Apocalipsis 22:14, donde dice: laven su ropa, guarden los mandamientos para tener derecho a entrar al árbol de la vida. Mis hermanos, más claro imposible. La palabra de Dios está totalmente conectada. Amén. Y los mandamientos de Dios nos están diciendo: acuérdate del Señor tu Dios. Amén. Que Él dio su vida y por Él, tú recibirás el poder de no tener, de no necesitar, de no querer ningún Dios ajeno, Amén. de no tomar su nombre en vano, de hacer su voluntad, de sacarse todos, como decía, quítense todos los que, los atavíos, de quitarnos todos los atavíos que molesten al Señor en su plan de redención. Que nosotros podamos hoy decirle: Señor, ¿qué atavío debo quitar de mi vida? ¿Qué debo sacar? Miren, hermano, uno de los primeros atavíos que debo sacar se llama la crítica. No critique a aquel aunque esté equivocado. Déjenlo que se equivocó. Viva para Jesús. Amén. A Jesús. Sí, porque la crítica, el primero que me destruye es a mí. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mis hermanos, de todo corazón, quiero que entendamos que Cristo Jesús es el primer principio en la vida de cada uno de nosotros y en la santa ley de Dios también. Es el trasunto de su carácter. Y quiero decirles algo más. Un pequeño punto que a mí me llamó la atención. Jesús, mis hermanos, llegará el tiempo que va a venir. Y sabemos que en la Escritura dice que algunos le dirá al Señor: apartaos de mí, yo no os conozco.
¿Por qué iba a decir eso Jesús? Esta descripción de mensajes célebres como uno no la había visto antes. Dice: no os habéis arrepentido genuinamente delante de Dios por la transgresión de su santa ley. Por eso el Señor le dice: no os conozco. No os habéis arrepentido genuinamente. Se dejaron algunos atavíos puestos. Quítate todo para que yo sepa lo que voy a hacer contigo. Es Dios el que me lo dice. Hermano, quítate todo. Bendice al que te maldice. Dice: no os habéis arrepentido genuinamente de la transgresión de la ley. Y no podéis tener fe genuina en mí. ¿Por qué? Porque mi misión fue exaltar la ley de Dios, que es el trasunto de su carácter. ¿Cuál fue la misión de Jesús al morir en la cruz? Sí, fue salvarte a ti. Pero por encima de salvarte a ti, fue exaltar la ley de Dios. La ley de Dios es tan importante que ni Dios puede cambiarla. Por eso es lo que Él es. Dios es su santa ley. Así es. Y lo que esa santa ley representa, un trasunto de su carácter. Y su carácter es un carácter de amor. Yo soy. Mire, lo primero que presenta la ley de Dios: yo soy el que morí. Con mano fuerte y brazo extendido te liberé. Te liberé de Egipto, de Babilonia, de la droga, de ese hombre que te tenía prisionera, de ese pensamiento que no podías abandonar, de esa gula de lo que te gusta comer y no puedes dejar, ese chocolate indefenso que vuelves y vuelves. Quítense todos los atavíos, así se llamen chocolate, o café, o té. Primero, ¿quién es? Dios. Cristo Jesús. Amén. Dios. Mis hermanos, ¿cuántos queremos hoy decir: Señor, líbranos de todos nuestros atavíos? Amén. Gloria al Señor. Señor Jesús, libra a tu pueblo de todos los atavíos, y que podamos, a partir de hoy, ser ese pueblo que recibe la luz, y que en Apocalipsis 11:19 ve el arca del pacto en el cielo con toda tu ley, sin cambiar ni una tilde, ni una coma, ni un punto de aquella ley, para que de esa manera, Señor, podamos recibir a Jesús como Salvador y podamos recibir su perdón y su poder para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén.